Eminencia reverendísima, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señor presidente, señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la obra social de la Caixa, de su director general y en el mío propio, es un gran placer poder participar con estas palabras como prólogo a la conferencia que enseguida vamos a escuchar. Me reconforta también que CaixaForum albergue como centro social a todos ustedes esta tarde. Han podido observar que somos más que un museo. Junto a la programación propia de actividades y exposiciones, contribuimos a dar voz a aquellas organizaciones y entidades que luchan por mejorar cada día nuestra sociedad. La Caixa ha venido siendo una caja de ahorros desde su fundación en 1904. Se constituyó como una entidad privada de crédito sin ánimo de lucro con el propósito de fomentar el ahorro popular, garantizar un mínimo de previsión social y fomentar el desarrollo económico local. 110 años después, la entidad, líder en el mercado español, es fruto ya de 77 fusiones, cuenta con 35.000 empleados y 13 millones de clientes que son los que hacen posible esta obra social que sin duda sigue siendo la razón de ser de la entidad y a la que destina desde los últimos 6 años la cantidad de 500 millones de euros para abordar la integración social de los grupos más vulnerables, la atención de nuestros mayores, atender a la inversión en el futuro de los jóvenes y a la difusión de la cultura y de la ciencia. Permítanme que me detenga unos instantes para profundizar en uno de nuestros programas que se desarrolla más allá de nuestras fronteras. En la Caixa apoyamos a proyectos de desarrollo socioeconómico en América Latina, en África y en Asia. Se comprometieron para crear y fortalecer los negocios y el empleo en las poblaciones más vulnerables. Nuestro objetivo final es generar cambios sustanciales en la vida de las comunidades locales mediante el aumento de los ingresos familiares. También trabajamos en la ayuda humanitaria y en las situaciones de emergencia para mejorar la calidad de vida de esas poblaciones que se enfrentan a emergencias crónicas o repentinas como las causadas por catástrofes naturales. También organizamos actividades de sensibilización, tales como exposiciones, conferencias y talleres que tienen como objetivo aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad española en una cultura de paz y de tolerancia y que tienen como referencia los objetivos de los desarrollos del milenio. Otra iniciativa es el programa de vacunación infantil en colaboración con Gavi Alliance, un claro ejemplo del gran impacto que se puede lograr a través de alianzas y asociaciones. Gavi es la primera alianza mundial entre el sector público y privado que lucha contra la mortalidad infantil en desarrollo. Los resultados ya son excepcionales y desde el inicio en el año 2000 han sido vacunados más de 2 millones de niños. Aquí en España seguimos recogiendo el mandato de nuestro presidente, don Isidro Fainé, que nos conmina a ser más eficientes para poder llegar a quienes más nos necesitan, a los niños en situación de pobreza, a aquellos mayores olvidados, a los parados de larga duración, a los discapacitados, a los jóvenes con ansias de formarse en las mejores universidades y, en definitiva, a esta sociedad española que nuevamente más nos necesita. Eminencia, reitero que ha sido un gran placer apoyar esta jornada y la organización y un enorme placer poder volver a contar en Madrid con quien fue el enviado especial de Su Santidad el Papa ante el Reino de España. A todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Eminentísimo y reverendísimo don Manuel Monteiro de Castro, señor vicario regional de la Prelatura del Opus Dei en España, señores miembros del CARF, benefactores y amigos todos, muchas gracias por haber asistido a este acto de celebración del 25 aniversario de CARF y vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado para el mismo. En primer lugar, don Luis Alberto Rosales, director general de CARF, nos va a dirigir unas palabras. La vida cristiana del mundo entero
depende en gran medida de los sacerdotes y de su sólida formación espiritual, humana, intelectual y pastoral, como ha recordado el Papa Francisco este lunes. De esta manera, la Iglesia contribuirá a dar respuesta a los muchos interrogantes y desafíos del siglo XXI. Varios cientos de obispos de los 5 continentes este año se han incorporado de Islandia, Laos, Grecia y Bangladesh. Desean que algunos de sus sacerdotes y seminaristas estudien en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz o en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra, completando su formación humana y espiritual en los colegios internacionales Sede Sapientia en Roma y Vidasoa en Pamplona. La misión del CARF es ayudar a la formación integral de estos candidatos, provenientes en su mayoría de diócesis que carecen de los recursos necesarios para que, una vez concluidos sus estudios, regresen a sus países de origen y transmitan, a través del ejercicio de su ministerio en sus respectivas diócesis, toda la luz, ciencia y doctrina recibida. En este año en que conmemoramos el 25 aniversario del CARF, nos sentimos orgullosos de la labor realizada. Pero estamos fundamentalmente comprometidos con el futuro, que nos demanda tender un puente más sólido y efectivo entre vosotros, los benefactores, y las personas e instituciones beneficiadas. Las necesidades aumentan y los cristianos corrientes pedimos más y mejores sacerdotes. Toda esta labor es posible gracias a la inspiración de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, quien concibió la idea de instituir una universidad pontificia en Roma, y de don Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María, a quien correspondió impulsar lo que hoy conocemos como Universidad Pontificia de la Santa Cruz o los Colegios Eclesiásticos Internacionales Sede Sapientia y Vidasoa. El Papa Francisco ha señalado el 27 de septiembre en Madrid para la beatificación de don Álvaro. Nos llena de alegría a todos los que formamos parte del CARF, benefactores, beneficiarios y amigos de la Fundación. Será, sin duda, el mejor modo de celebrar nuestro 25 aniversario. Queremos agradecer a don Manuel que haya aceptado la invitación que le hicimos ya en el mes de noviembre con su apretada agenda, que no para de viajar por todo el mundo, para que nos ilumine con su conferencia. Muchas gracias. A continuación, don Jaime Castañón nos va a presentar al ponente, don Manuel Monteiro de Castro. Buenas tardes. Para mí es un honor presentar a su eminencia el cardenal don Manuel Monteiro de Castro, no solo porque es una personalidad destacada que tan grandes servicios ha prestado y presta a la Iglesia, sino también porque es un amigo muy querido. Don Manuel nació en Santa Eufemia de Pratxins, cerca de Guimarães, en Portugal. Fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Braga y muy pronto enviado a Roma, donde participó en los servicios generales del Concilio Vaticano II. Se doctoró en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana y años después también fue profesor de Introducción al Derecho y profesor de Derecho Canónico. Por aquellos años se graduó en la Pontificia Academia Eclesiástica y su primer destino como secretario de nunciatura fue la ciudad de Panamá. Después inició su recorrido por distintas partes del mundo, como Vietnam y Camboya, Australia, México, etc. En el año 1981 sirvió en la Secretaría de Estado en el Vaticano. Después fue consejero nuncio en Bélgica, Luxemburgo y Comunidad Económica Europea. En 1985 es consagrado arzobispo titular de Benevento y nuncio en Centroamérica. Años después, en 1998, fue nombrado nuncio en Sudáfrica y también en todo el cono sur de África. Y el 1 de marzo del año 2000, su santidad el Papa San Juan Pablo II le confió la nunciatura en España, donde permaneció 9 años hasta el 3 de julio del 2009, cuando Benedicto XVI le nombró secretario de la Congregación de Obispos. El 21 de octubre de ese mismo año se convirtió en secretario del Colegio de Cardenales. Y por último, el 5 de enero del 2012, el Papa Benedicto lo nombró penitenciario mayor,
cargo que ha ocupado hasta el 21 de septiembre del 2013. Benedicto XVI le proclamó cardenal en el consistorio el 18 de febrero del 2012 y podemos decir que también posee la Cruz de Isabel la Católica, estando aquí en España, y la Gran Cruz de Orden al Mérito Civil. Desde enero de este año, del 2014, es miembro de la Congregación para la Causa de los Santos y del Pontificio Consejo Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Muchas gracias. Señor Cardenal, tiene usted la palabra. Queridos amigos, sean mis primeras palabras portadoras de un saludo cordial a todos ustedes. Tengo mucho gusto, me siento muy honrado y deseo expresar sentimientos de gratitud por la atenta invitación que gentilmente me ha formulado a hablarles sobre la Iglesia, el mundo de hoy y el venerable Álvaro del Portillo. Les felicito vivamente por la organización del CARF y de sus actividades que, particularmente a los hijos de la Iglesia, ofrece temas de reflexión y de estudio muy importantes para el conocimiento y para el sano desarrollo del mundo en que vivimos. En estos 25 años de actividad, CARF ha ayudado a la formación integral y completa de sacerdotes y seminaristas de todo el mundo para servir a la Iglesia universal. En el reciente año académico, 2.000 sacerdotes y seminaristas recibieron ayuda directa o indirecta para cursar sus estudios en Roma o en Pamplona. Me quedé muy contento al notar el precioso trabajo de CARF en estos 25 años, fecha que nos recuerda Monseñor Álvaro del Portillo, que, siguiendo un deseo de San José María Escrivá, culminó la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y que fue declarado venerable por el Papa Benedicto XVI el 28 de junio de 2012 y será declarado beato por el Papa Francisco en Madrid, su tierra natal, el próximo día 27 de septiembre, al cual, si Dios me permite, también participaré. Ahora, unas palabras breves sobre el tema que me han dado Iglesia y el mundo. Dios crió el hombre a su imagen y semejanza. El esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Criador. Particularmente en el hombre, en cada um de nosotros. De vez em quando lá vai uma palabrita portuguesa por aí meio, pero tenham paciência. Entonces, particularmente en el hombre criado a imagen y semejanza de Dios. La verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, que de este modo é llevado a conocer y a amar al Señor. Por eso reza el salmista: haced brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu faz. El Papa San Juan Pablo II,
en la encíclica Splendor Veritatis, llama la atención del mundo, la atención de todos nosotros, a reflexionar. Somos hijos de Dios, llamados a la salvación por la fe en Jesucristo, santificándonos por la obediencia a la verdad. Mas esta obediencia no siempre es fácil, debido al misterioso pecado del principio, cometido por instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada de Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. De esta manera, su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada su voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo, busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. De todos modos, la luz del Criador no olvida a sus hijos. Surge entonces una pregunta, o nuestra pregunta. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano, como dice el salmista. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. La luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria, lleno de gracia y de verdad. Él es el camino, la verdad de la vida y la vida. Por esto, la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre, en particular a sus interrogantes religiosos y morales, la da ¿quién? Jesucristo. Más aún, como recuerda el Concilio Vaticano II, la respuesta es la persona misma de Jesucristo. Vivir con Jesucristo. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Atenta a los retos de la historia, la Iglesia transmite a sus hijos y al mundo la respuesta que viene de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. En comunión con el sucesor de Pedro, los pastores de la Iglesia están atentos a su pueblo, le acompañan, le guían con el magisterio, encontrando siempre nuevas expresiones de amor y de misericordia. Sirven no solo los cristianos, sino a todos los hombres de buena voluntad. El Señor Jesús le mostró al mundo un mensaje que afirma una determinada manera de vivir. Hechos de los Apóstoles encontramos por lo menos
6 veces la palabra vía, camino, aplicada a los cristianos. La fe no es pura teoría, es sobre todo vida, es la vida moral. Los primeros cristianos se distinguían por su manera de vivir, por su camino común. Un cristianismo que anunciase solo ideales indistintos, que no fuesen vida, no sería el cristianismo de los primeros discípulos del Señor. Por tanto, es deber permanente de la Iglesia a ser una comunidad de vida y específicamente mostrar el camino para vivir bien. Ahora, gostaria de decir unas palabras sobre el sacerdocio, se me lo permiten, dado que tratan de los sacerdotes también, ¿verdad? Veamos la grandeza del sacerdocio. Primero hay el sacerdocio de todos los bautizados y después de aquellos que han recibido el sacramento. Pero es mejor que yo lea lo que he escrito. La grandeza del sacerdote, que es lo que ustedes ayudan enormemente para que ellos se multipliquen. Y por lo tanto creo que es un tema interesante. El Señor pone en las manos del sacerdote su poder, su riqueza y su persona. A las palabras del sacerdote, el Señor se hace realmente presente en la hostia consagrada. Recibiéndola, nos hacemos templos de Dios vivo. ¿Quién, al meditar en el poder sacerdotal, não quedará estupefacto, maravilhado, cautivado? São Pedro, al ver la pesca milagrosa, atónito, cayó de rodillas a los pies de Jesús, exclamando: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Y qué decir de la absolución de los pecados en el sacramento de la reconciliación. Ego te absolvo. El sacerdote actúa in persona Christi. Qué maravillosa manifestación de entrega, humildad y amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuánto nos dice tener al Señor delante de nuestros ojos, en nuestras manos, recibirlo en nuestro corazón y darlo a nuestros hermanos? Llevar la paz, la tranquilidad, abrir las puertas del cielo a nuestros hermanos, ser semejantes a la Santísima Virgen, que mediante su sí nos ha dado a Jesucristo. La palabra sacerdocio, de sacerdotium sacer, está relacionada con algo sagrado. Habla de comunicar las cosas divinas a los hombres y las cosas humanas a Dios. Habla de mediador entre Dios y los hombres. El gran mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Es Jesucristo. La Iglesia, la comunidad de los cristianos, participa del único sacerdocio de Jesucristo, bautizados o los sacerdotes. En este contexto se distingue
el sacerdocio común de los fieles, del sacerdocio ministerial o jerárquico. Ambos, de los fieles o de los sacerdotes, ambos participam a su manera del único sacerdocio de Jesucristo y se reciben mediante dos sacramentos distintos, bautismo y el sacramento del orden. Ministerium, porque es un servicio prestado a la comunidad cristiana, un servicio prestado a los fieles, el cual les habita y hace idóneos a ejercitar completamente su sacerdocio. Jerárquico, porque no procede, no tiene su origen, no es dado al sacerdote por la comunión de los cristianos. El sacerdote no es llamado por ellos, ni es un delegado de la comunidad de los creyentes. Es el mismo Señor Jesús quien llama, quien delega al sacerdote y mediante la jerarquía de la Iglesia, con la acción del Espíritu Santo, lo consagra con un sacramento al servicio de los fieles. El sacerdote no procede como un delegado de la comunidad. El sacerdote actúa como delegado de Cristo, en persona Christi. El sacerdote se cualifica como jerárquico porque está dotado del poder de formar y gobernar el pueblo sacerdotal, poder que es propio de Cristo. En cuanto cabeza de la Iglesia, la cabeza es Cristo, y del cual participa el sacerdote mediante un sacramento, el sacramento del orden. El sacerdocio es además un don de Dios para los presbíteros y para la comunidad. De la riqueza y de la belleza del sacerdocio de Cristo participan los presbíteros y la comunidad de los fieles. Pero la participación otorgada en el bautismo es distinta de la que se recibe en el sacramento del orden, no solo en grado, sino también en esencia. Es única la fuente. ¿Cuál es la fuente? Es Jesucristo. Pero al sacerdocio es también un don de Dios para la comunidad. El sacerdocio ministerial o jerárquico es dado en orden a servir incesantemente al prójimo. Como Jesucristo, el sacerdote no puede rehuir de la misión que le ha sido confiada a causa de sus dificultades que encuentra o de los sacrificios a los que es sometido. El ejemplo es Jesucristo. Son los apóstoles y tantos obispos y hermanos que nos han precedido en la viña del Señor. Estamos llamados a perseverar junto a Jesucristo, incluso en el momento de la cruz. Como el Señor dio su vida, el sacerdote cuando se ordena da también, o por lo menos promete eso, de seguir Cristo hasta lo que sea necesario, por lo tanto hacia la cruz. El sacerdote está llamado a una integridad de vida y de actividad. Esta requiere una humildad, prontitud, a ver si acaso estoy bien, para aceptar los dones del Espíritu Santo y para dar a los demás frutos del amor y de la paz, para darles la certeza de la fe. La fe permite comprender
profundamente el sentido de la existencia humana y impulsa a introducir el orden moral en la vida de los individuos y de las sociedades. Si en la realidad nosotros consiguiéramos que el mundo siguiera lo que acabo de decir, es decir, vivir con Cristo, sería un paraíso. Si nosotros aquí digamos, en nuestra zona lo seguimos, mejoramos mucho. Y muchos de ustedes tienen presente lo que nuestro territorio ha sido hace 50 años o hace 100 años y lo que es ahora. Tenemos muchas dificultades ahora, pero estamos incomparablemente mejor de lo que estábamos antes. ¿Y eso por qué? Porque la mano del Señor ha estado acá y que ustedes han respondido muy bien. Ningún sector de la vida humana nos debe ser extraño. La solicitud para la salvación del próximo es tarea de todos. Sin embargo, el empeño del sacerdote es mayor, porque su participación en el sacerdocio de Cristo es esencialmente diferente. Su misión es llevar a Jesucristo a la vida de los hombres. La figura del buen pastor que da la vida por sus ovejas muestra adecuadamente la disposición que alimenta el espíritu del sacerdote, el camino que debe recorrer, la solicitud que le debe incentivar en la relación de este ideal, encuentra la plena realización de su vida, de su sacerdocio y de la santidad. Y esto para los sacerdotes, pero también para todos nosotros. Cuando nosotros nos damos al Señor, tenemos los sentimientos que acabo de mencionar. El ideal es siempre el mismo, aunque sean diversos los campos de acción, pastoral, paroquial, enseñanza, educación de la juventud, desarrollo de la vida social y cultural, asistencia a los enfermos, desamparados, encarcerados y en organizaciones varias. Son diversos los caminos, pero el sacerdote es siempre el portador de la gracia de Dios, del amor de Jesucristo, de solicitud del buen pastor. Son diversas las cualidades de los sacerdotes, como distintas eran las dotes naturales de Pedro, Paulo, San Agustín, San Tomás, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, Madre Teresa de Calcuta y tanto más otras cosas que podíamos decir. Cada uno es distinto del otro, es fruto de la época y de tantas circunstancias, pero todos han dado su respuesta personal a la vocación de santidad a la cual el Señor les llama. El sacerdote es testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es signo e indicación del camino que el Maestro Divino nos dejó. Esta es la identidad sacerdotal. Esta es la misión del sacerdote en el mundo. Los más variados problemas de hoy, como los de antaño, deben ser analizados bajo una perspectiva de vida futura de salvación eterna. Escribía Juan Pablo II en su primera carta a los sacerdotes con ocasión de del Jueves Santos de 1979. En definitiva, resultará siempre necesario a los hombres únicamente el sacerdote que es consciente del sentido pleno de su sacerdocio. El sacerdote que cree profundamente, que manifiesta una valentía su fe,
que reza com fervor, que ensina com íntima convicção, que sirve, que põe em prática com sua vida o programa de las bienaventuranças, que sabe amar desinteressadamente, que está cerca de todos, especialmente de los más necessitados. Neste contexto, vemos o celibato sacerdotal herencia de la Iglesia latina. El celibato por el reino es un don de Dios. Ejemplo de Cristo y siguiendo una antigua tradición, además de un signo escatológico, es muy importante para la misión del presbítero. El celibato no se impone a nadie. Sencillamente, los cristianos que se sienten llamados al sacerdocio después de años de preparación con plena conciencia y libertad, se comprometen delante de Dios y de la Iglesia a vivirlo para dedicarse completamente a continuar la obra de evangelización, de redención, de salvación del Señor Jesús, a quien siguen con un corazón indiviso. La vocación sacerdotal, don de Dios, procede de lo alto y mediante el sacramento del orden, el presbítero actúa en persona Christi. Tengo necesidad de tus manos para seguir bendiciendo. Tengo necesidad de tus labios para seguir hablando. Tengo necesidad de tu cuerpo para seguir sufriendo. Tengo necesidad de tu corazón para seguir amando. Tengo necesidad de ti para seguir salvando. Queridos hermanos, nos recuerda San José María Escrivá de Balaguer que el Señor vino a traer la paz en la tierra a los hombres que quieren unir su voluntad a la buena voluntad de Dios. No solo los ricos, ni solo los pobres, a todos los hombres, a todos los hermanos, pues hermanos somos todos en Jesús. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Su madre es nuestra madre. Y si ustedes tienen un poco de paciencia, yo continúo. Si no tienen, paro. Pero, si me permiten, le digo dos palabras sobre don Álvaro del Portillo. Yo participé, muchos de ustedes saben que soy miembro de la Congregación de los Santos y que participé, por tanto, neste santo también. No tiene el nombre de santo, pero lo es. Y ahora va a tener un nombre especial también. Entonces, si me permiten, voy a decir algunas cosas de don Álvaro. No tanto de lo que hemos discutido allá, porque hemos hablado durante mucho tiempo y ustedes nos han mandado libros que eran así grandes y de modo que hemos tenido un poco de dificultad a leer todo, pero así le he hecho aquí un resumen. Álvaro del Portillo Díaz de Sollano nació en Madrid el 11 de marzo de 1914. Tercero de 8 hermanos, hijo de Ramón Portillo Pardo y de Clementina Díaz de Sollano, familia profundamente religiosa. En uno de sus escritos decía, y es un escrito interesante, es justamente la familia, comunión de personas entre las que reina el amor gratuito, desinteresado y generoso. El lugar, el ámbito en el que más que en cualquier otro se aprende a amar. Es la familia, una auténtica escuela de amor. Son palabras de
Dom Álvaro, yo todavía digo Dom Álvaro, ¿va? Son palabras de él mismo. En 1920 ingresó al colegio. Hizo la primera comunión el 12 de mayo de 1921 y en 1983 confiaba a un pequeño número de personas, 62 o 63 años, que llevo, palabras dele, 62 o 63 años, que llevo comulgando a diario y es como una caricia de Dios. Palabritas buenas para todos nosotros, ¿verdad? Que él tiene a la edad de 62 o 63 años, que llevo comulgando a diario y es como una caricia de Dios. El amor de Dios se fue apoderando de su alma. Sobre la elección de la carrera que escogió en 1927, dijo, y cito las palabras de él: mi padre era abogado, yo podría ser abogado como mi padre, pero los abogados tienen que hablar mucho en público. Yo no sirvo para eso porque soy tímido. Mejor un tratado en el que tenga que estar a solas. Así me decidí por la ingeniería. Y termino la cosa. El 2 de octubre de 1928, fiesta de los Ángeles Custodios, nació el Opus Dei. El entonces joven sacerdote José María Escrivá de Balaguer, después de un retiro, vio que Dios le confiaba una misión de carácter sobrenatural, la llamada universal a la santidad. El Opus Dei debía ser una movilización de cristianos corrientes que buscan santificarse y a ser apostolado en medio del mundo a través del trabajo profesional y las demás circunstancias de la vida ordinaria. Explica el fundador en una carta fichada el 9 de enero de 1932. Al suscitar en estos años su obra, el Señor ha querido que nunca más se desconozca o se olvide la verdad de que todos deben santificarse y de que a la mayoría de los cristianos le corresponde santificarse en el mundo, en el trabajo ordinario. Por eso, mientras haya hombres en la tierra, existirá la obra. Que haya personas de todas las profesiones y oficios que busquen la santidad de su estado en su profesión o en ese oficio suyo, siendo almas contemplativas en medio de la calle. De 1939 a 1975, Álvaro del Portillo trabajó como secretario general, se trasladó a Roma con el fundador del Opus Dei, fue ordenado sacerdote, colaboró en la institución de Derecho Pontificio del Opus Dei, de la sede central del Colegio Romano de Santa Cruz y siguió de cerca el Concilio Vaticano II, al cual yo también participé como assegnato coro. De 1976 a 1994 actuó como padre y pastor del Opus Dei. Solución jurídica definitiva, la beatificación del fundador, unión afectiva y efectiva con el Romano Pontífice, fidelidad a la Iglesia, expansión de la prelatura para servir a la Iglesia,
viajes pastorales a sus hijos en España y América, Asia y Oceanía, la atención a su presbiterio. Consagrado obispo en enero de 1991, después de una peregrinación a Tierra Santa, llegó a Roma tras una seña frugal, se dirigió al oratorio y se retiró a su habitación. A las 3 de la madrugada sintió un dolor repentino, muy agudo. Fue atendido por un médico, habló serenamente y poco a poco fue perdiendo el sentido, recibió la absolución y partió para la eternidad. En su cartera tenía una tarjeta dirigida al secretario del Santo Padre. La súplica di voler trasmettere al Santo Padre il nostro desiderio di essere fedeli usque ad mortem nel servizio alla Chiesa y al Santo Padre. Ho preferido leerlo en italiano porque fue en italiano que lo escribió y que yo pues lo he visto, pero han entendido perfectamente lo que él ha dicho, ¿no? Don Álvaro del Portillo, lo digo bastante. Muchísimas gracias, don Manuel, por esta conferencia que ha sido una lección que nos ha llegado a todos al fondo del alma. Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la proyección de un vídeo que dura solamente 3 minutos. El vídeo es Servir a la Iglesia en los 5 continentes. Yo había planificado que a los 28 años me iba a casar. Y esto es interesante porque ahora cabalmente tengo 28 años. Saluto il Centro Accademico Romano Fondazione. Una formación intelectual de altura que permita comprender la hondura de la fe y al mismo tiempo comprender los grandes desafíos culturales de hoy en día. Pero no es suficiente la formación intelectual, es necesaria también una formación humana, es decir, en las actitudes, en los afectos. El tema más importante es la formación espiritual. Vivir juntos en las residencias y en los seminarios. Seminaristas de todo el mundo que tengan un lugar adecuado, que haya también sacerdotes, que tengan una residencia donde puedan rezar. Vivir durante al menos 2 años con 30 sacerdotes que provienen de todo el mundo. De culturas muy distintas. Que sepan ponerse a disposición de sus hermanos, los hombres, y darse totalmente a ellos. Esto es un tesoro. Los alumnos de la universidad que reciben una beca a veces son personas que vienen de una situación familiar muy humilde. Sobre todo de países con menos recursos. Sus diócesis no están en condiciones de pagar lo que cuestan unos estudios en Europa. Vuelven a sus diócesis para formar a tantas otras personas.
para ser formadores de formadores. Sus ayudas hacen posible todo este esfuerzo de servicio a la Iglesia. Tengo esta posibilidad de seguir preparándome para servir mejor a todos los católicos, a toda la gente, a toda la humanidad. Quiero ser sacerdote y necesito su ayuda. Muchas gracias, don Manuel, don Ramón, benefactores, amigos del CARF, que con su conferencia y su presencia han dado realce y solemnidad a este acto del 25 aniversario de la creación del CARF. Yo me atrevería a pedirle, Eminencia, si no es mucho pedir, que si tiene la ocasión propicia para comentarle al Santo Padre que esta fundación, que lleva trabajando 25 años en la formación de seminaristas y sacerdotes de los 5 continentes, como nos ha estado comentando Luis Alberto, redoblará en este 25 aniversario y a partir de ahora, si cabe, el esfuerzo para que puedan llegar más sacerdotes sólidamente formados y colaborar en lo que él está pidiendo de que la Iglesia se acerque a las periferias geográficas, las periferias existenciales. Yo querría pedir a todos los que estamos aquí, porque al final el sujeto activo del CARF somos los laicos, somos hombres y mujeres que entendemos el proyecto y que nos gusta. Yo quería hacer una reflexión y luego una petición. La reflexión sería, ¿existe algún proyecto sobrenatural o incluso humano más atractivo que acercar la luz del Evangelio nítida por todos los rincones del mundo? Entonces ahora viene la petición. Esto tiene que salir por parte nuestra. Yo, en el poco tiempo que llevo incorporado en el patronato del CARF, una de las cosas que me han insistido tanto Alejandro como Luis Alberto ha sido la necesidad de difundir, de difundir, de difundir. La mayoría de vosotros sois benefactores, no os podemos pedir más aportes, más recursos. Cualquier proyecto sabéis que exige recursos humanos y recursos económicos. Los proyectos no se hacen por obra de Virlo Birloque. Por lo tanto, yo lo que pediría es difundir, difundir y difundir si verdaderamente estáis enamorados de este proyecto en el que por unas razones u otras nos estamos encontrando y nos hemos visto envueltos en él. Y ya, muchísimas gracias por vuestro acompañamiento y buenas tardes.